Bueno, y como lo prometimos, Mesa Política, una nueva sección que estamos estrenando en este momento aquí en el programa, cuyo objetivo nos hemos planteado, digamos, el programa se llama Y Ahora, justamente, como un interrogante en un momento que recién, no sé si alcanzaron a escuchar un poquito también la columna que estábamos haciendo a nivel tecnología, digitalidad y demás, que tiene que ver con, bueno, intentar entender un presente que la verdad nos plantea más dudas que certezas. Y eso pasa a nivel mundial, pasa a nivel nacional, pasa en algunos casos a nivel provincial, y en todos los ámbitos, ¿no? Para eso hemos invitado en esta primera instancia de Mesa Política a dos dirigentes y referentes justicialistas, como lo son Luis Gil y Eduardo Mones Ruiz, a quienes los saludo y les doy la bienvenida y les agradezco por estar aquí sentados. ¿Cómo les va? Buen día a todos, buen día a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un gusto estar en el debut de la Mesa La Mesa Política. Política. Sí, así es. Buen día para todos y bueno, qué linda propuesta esto que nos comentaban de tener un ratito para hablar de temas que nos involucran a todos, independientemente de lo que les gusta más o menos la política nos alcanza a todos de una manera u otra, así que siempre es bueno tener un espacio para opinar, reflexionar y bueno, y hablar de las cosas que nos pasan. Bueno, ahí acabas de tirar una puntita interesante, digamos, que tiene que ver con el interés que despierta en algunas épocas de la historia de la política y el desinterés que despierta en otros momentos, ¿no? O podemos pensar que estamos en un tiempo en donde la gente se ha alejado de la política, se siente en muchos casos, no vamos, lo peor que podemos hacer es generalizar, digo, pero siente que la política hoy no es un lugar que le da respuesta a la gente, ¿no? Y distinto a quizás algunos años atrás donde veíamos por ahí mucha participación de jóvenes y todo el mundo queriendo ser A parte, mí, ¿no? a mí Seba, me parece que el problema es otro. Me parece que nos han llevado de a poco al conjunto del pueblo argentino a una grieta insostenible, a una polarización cruel. Entonces, parece que todo es amigo-enemigo, no hay un debate de ideas para solucionar los problemas del país. El debate es, yo quiero ganar, no me interesa qué. Entonces, al no haber debate de ideas real, al haber una grieta insostenible que divide de una manera increíble a los argentinos, claro que aleja un poquito a vastos sectores de la población de las ideas políticas, de la militancia política y demás, porque aparte de todo eso, también entiende que eso no lo lleva a solucionar sus problemas. Lleva en todo caso a ver qué sectores se imponen, pero no para mejorarle la vida a la sociedad, sino en definitiva para imponer sus ideas, que en este caso son complejas y difíciles, porque el debate, por ejemplo, como plantea Milei por ahí, de decir, che, estoy en contra del Estado. Yo soy el topo que viene de destrozar el Estado. Sí. Y uno se pregunta, ¿y qué es el Estado? Y cuando al común de la gente le podemos hacer entender que el Estado es el hospital, que el Estado es la escuela, que el Estado es la comisaría, que el Estado es el pavimento, que el Estado es el PAMI, el ANSES, las jubilaciones, todo lo que en definitiva, o llevado acá, ponerle a una ciudad como Mercedes, el Estado te trajo el gas natural, te trajo el pavimento, te trajo la luz, bueno, eso es el Estado. Cuando uno dice, vamos a destruir el Estado, ¿estamos de acuerdo en destruir el Estado? Pero como no se debate, como es todo blanco y negro, entonces ahí vienen los problemas. Yo noto una gran contradicción en el electorado. Por ejemplo, el 57% del electorado de Villa Mercedes votó al partido de Milei, ¿no? En esta última elección, año 2025. No en el 2023, que uno podía entender que era otra la situación, pero ya después de 2 años uno conocía las ideas
o por lo menos las habían expuesto sobre la mesa. Ujú. Sin embargo, ese mismo electorado, yo veo permanentemente que les reclama al gobierno municipal, al gobierno provincial y demás, hágame vivienda, hágame pavimento, necesito la escuela acá, necesito tal cosa. Yo voy a decir, che, ¿estamos entendiendo bien qué es, en definitiva, lo que estamos eligiendo cuando votamos? Clarísimo. ¿Vos, Luis, cómo la ves ahí a la participación política en este momento? Sí, sí, es verdad, coincido con Eduardo, esta grieta paraliza, ¿no? Pero es una grieta que en definitiva ha terminado enfrentando a pobres contra pobres, porque hoy prácticamente la grieta consiste en esa, y no es la verdadera grieta o la grieta que realmente, digamos, siempre ha existido a lo largo de la historia, porque la grieta verdadera siempre ha sido entre explotadores y explotados, entre sectores dominantes y sectores digamos, más débiles. Esa es la raíz de la grieta, la raíz de la discusión histórica en la Argentina. Hoy la manipulación mediática que ha influido realmente muchísimo en la mentalidad del electorado nos lleva a esto, a una grieta en donde predomina una gran confusión que hace ver estas cuestiones que planteaba Eduardo, ¿no? La gente por ahí está votando un modelo, vota un modelo y al otro día reclama que en la práctica los estados desarrollan un modelo completamente contrario, distinto. Entonces, si uno está en contra, digamos, del Estado y al otro día aparece reclamando más universidad pública y gratuita, más transporte público gratuito, más vivienda, más todos los servicios que normalmente está acostumbrado a prestar el Estado precisamente para llevar igualdad de oportunidades, para equilibrar entre sectores más fuertes y más débiles. Bueno, esas son las contradicciones que hoy tiene claramente la sociedad y que lo vemos permanentemente, porque cuando hablan de recortar al Estado, yo siempre pongo de ejemplo la familia Fortabat, o cualquier familia, digo, de muy buena capacidad económica, no le interesa, digo, no utiliza el hospital público. La familia Fortabat no utiliza la universidad pública, va a universidades privadas. Ujú. No utiliza el transporte público, el subte, el colectivo, el subsidio del gas, el subsidio de la luz y un montón de cuestiones. Al que lo afecta es directamente al sector más humilde. Y es precisamente el sector más humilde el que a la hora de elegir, elige por estos proyectos políticos que precisamente vienen a recortarle todos esos derechos, y ni hablar de la cantidad de derechos muchísimo más importantes que estamos viendo recortados en los últimos tiempos, conquistas que han llevado muchísimos años. Ahora, como por ejemplo son todos los derechos laborales que se han visto absolutamente modificados en la última reforma laboral. uh-huh. y que uno por ahí en la calle pretende explicarlo y dice, mirá, al vecino, a los amigos, que uno le pretende explicar lo que contiene esto, y mucha gente dice, no me interesa. Bueno, pero mirá que te va a afectar tremendamente. No quiero, no quiero saber, no me interesa. Bueno, es jodido eso, es peligrosísimo. Luis, perdóname, no quiero que me pase esto que dijiste de la manipulación mediática, porque una de las preguntas que siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de la manipulación mediática sobre el electorado es ¿qué pasó que durante 12 años el peronismo a nivel nacional pudo gobernar de manera ininterrumpida con los medios en contra, con medios como Clarín, La Nación y demás en contra? ¿Y qué pasó después, digamos, ¿no? Que tuvimos un Macri, un Alberto Fernández y ahora un Milei, digamos. O sea, coincido en que de mi parte, digo, los medios juegan. Pero en algún momento jugaron y así todo, el proceso siguió, digamos, consecutivamente durante 12 años. Y después pasó otra cosa, digamos, ¿no? Para pensar de este lado también qué hicimos mal. Bueno, los medios están cada día son más numerosos, por esto mismo que vos decías. Hoy el teléfono prácticamente
es un mal necesario del cual es imposible prescindir, y todo el mundo está conectadísimo con el teléfono todo el día. O sea, ya no es solamente cuando vos llegás a tu casa que prendes el televisor. Casi que es la menor parte de lo que influye el televisor. Hoy los medios, las redes, realmente tienen una intensidad muy fuerte. Hay muchísimo trabajo con este tema. Y bueno, yo creo que los sectores, algunos sectores políticos de la Argentina han sido muy eficientes y muy eficaces a la hora de utilizar los medios de prensa, ¿no? Lo vemos lo vemos en la práctica, y hay personajes como la Nata que le han hecho un daño tremendo a la democracia argentina, uno de los principales manipuladores de la televisión. Y bueno, y sin embargo, bueno, todavía hay gente que sigue creyendo ciegamente en la palabra. Yo creo que a la noticia hay que construirla. Hay que escuchar un poquito de acá, otro poquito de allá, hay que leer otro poco y construir la noticia. Claro, eso es un poco más difícil. Es un poco más difícil que sentarse en el televisor y creerle ciegamente a cualquiera de los personajes que estamos acostumbrados a ver. Bueno, creo que la sociedad ahí necesita asumir una cuota de responsabilidad distinta, preocuparse un poquito más por estos ahí temas. quería yo hacer sobre Sí. tu pregunta concreta. Que han pasado muchos años, pero que durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina estaba todavía muy vigente el 2001. 2001, donde la explosión social y económica de la Argentina fue brutal. Pero veníamos de 12 años de gobiernos neoliberales, Menem y de la Rúa. Entonces después, buenos gobiernos que pensaban en el pueblo, que en definitiva hicieron un montón de cosas, pero la vara empezó a levantarse. No nos olvidemos nunca que la mayoría de los paros del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los hacía la CGT por ganancias, porque los trabajadores pagaban mucho de ganancias, porque claramente el salario era más alto. Entonces, fue la vara y ahí empezó la parte mediática, ahí empezó también nuestros errores, obviamente que el peronismo lo ha tenido, y que creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy es precisamente no poder hacerse la autocrítica, analizar qué pasó, sobre todo en el último gobierno de Alberto Fernández, y cómo salimos. Esa es la parte que le falta. Vale, no te interrumpí recién la pregunta, no sé si vos querías hacer. Sí, un poquito como para, me parece a mí ya cerrar el tema de la realidad nacional, porque hay otros temas que nos gustaría preguntarles. ¿Cómo salimos y qué se puede hacer, cómo se puede militar, pero no desde lo partidario, sino desde lo político y lo social? Porque todavía, a pesar de la situación en la que estamos viviendo, y que es demasiado claro, demasiado fácil entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando, sin embargo, tenés casi un 40% de los argentinos que siguen sosteniendo que esto que se está viviendo era algo necesario, que hay que todavía darle tiempo. Porque he estado leyendo las últimas encuestas de Subán Córdoba, ¿no es cierto?, de Artemio López, y tenés un 50 y pico % nada más que no lo volvería a votar a Milei. No es una cosa que, como yo la entiendo, como creo que muchos la entendemos, decir, che, esto que termine lo antes posible. No, ojo, que puede llegar todavía a meterse la ficha de decir, mirá que vuelven los Cuca, mirá que vuelven esto, y capaz que te lo reeligen a Milei, ¿no es cierto? Y el otro tema es, ¿qué pasó para que, dijo una cosa Luis, siempre la lucha ha estado entre el explotador y el explotado, y hoy, en las últimas elecciones fundamentalmente, el explotador y el explotado militaron y votaron al mismo proyecto político. El explotador y el explotado votaron al mismo. Si hay una cosa muy, muy inteligente que ha tenido la derecha, la derecha argentina, es de
hacer ese trabajo de desclasar o de hacer equivocar a la gente respecto a la clase social a la que pertenece. Siempre en la Argentina hubo un 70% de trabajadores, de pobres, de un sector denominado clase trabajadora, y un 30% de un sector más acomodado, digo, con mejor poder adquisitivo, clase media, clase alta. Esa proporción, ese 70-30, hizo que siempre en la Argentina las elecciones, empezando por Irigoyen, estoy hablando a partir de cuando empiezan a conformarse los partidos de naturaleza nacional y popular, que siempre la clase popular, al ser la mayoritaria, la clase trabajadora, bueno, fuera la que terminara eligiendo los gobiernos de la Argentina. Por eso los gobiernos de Argentina siempre eran de naturaleza de centro izquierda, de izquierda, más vinculadas a los sectores sociales. Bueno, este trabajo que hizo la derecha de convencer a buena parte de la sociedad de que pertenecía a una clase social a la que realmente no pertenece, es decir, hacerlos creer a todos de que pertenecen a una clase media superior y convencerlos, digamos, de que tienen que votar por el partido que supuestamente los representa, es lo que ha demostrado la eficiencia en estas últimas elecciones. Cuando vos convences a la mosca de votar por el RAID, sucede esto. Entonces hoy estamos pagando las consecuencias. Es clarísima el trabajo que han hecho, y en esto por eso digo también han tenido muchísimo que ver todos los medios de comunicación, que son los medios de penetración, ¿no es cierto? Uno llega a la casa y bueno, mientras trata de descansar un ratito, está escuchando la televisión, mientras tanto está con el teléfono, mientras tanto... Sí, que hoy son más que todo las redes, ¿no es todo cierto? influye. Milei fue una estrella de TikTok, más allá de los medios tradicionales. Hoy los periodistas no tienen demasiada influencia, pero sí las redes sociales. Las redes sociales. Pero también son manejadas por los mismos sectores económicos. Definitivamente. Vos preguntabas, Alejandro, qué se podía hacer, no desde la militancia partidaria, sino desde otro sector. Y vos fíjate que una de las cosas más importantes, a mi parecer, es precisamente la capacitación, la formación. Entonces no es casualidad que el gobierno nacional se haya tirado tan fuertemente en contra de las universidades nacionales. Porque ahí está elementos de formación y de capacitación que han cambiado la historia argentina. Y bueno, entonces no es casualidad. Vos fíjate cómo gana, en definitiva, Milei. Gana con 3 eslogans. Combatir la casta, íbamos a ganar todos los salarios en dólares, iba a bajar la inflación. Con esos tres eslogans, no decía ni cómo, ni cómo. Acuérdense cuando decía yo soy experto en crecimiento económico, con y sin dinero. Bueno, la casta. El mismo día que asume, al lado de él, Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, los Menem. ¿Esa es la casta? Macri. Y lo peor de ¿Vino a combatir la casta? No, no vino a combatir la casta. ¿Alguien ganó sus salarios en dólares? Era imposible. Era absolutamente... No, alguien hubo, sí. No. Estoy hablando de salarios. No, te voy a contradecir. Manuel Adorni... Bueno, por eso, era imposible y él sabía que le estaba mintiendo al pueblo argentino. Pero eran eslogan que entraban. Y por último, voy a combatir la inflación. Pero no dijo a qué costo. Porque costos son las 25.000 empresas que han cerrado, más de 1 millón de trabajadores que han perdido su formalidad en el trabajo, porque es cierto que por ahí se pierde el trabajo formal y se va a las aplicaciones, a esto, al otro. Entonces, eso es lo que nosotros en definitiva tenemos que lograr capacitar y formar nuevamente a amplios sectores de la población, no necesariamente que opinen igual que nosotros o que ideológicamente sean igual que nosotros, pero sí tratar de que no nos vuelvan a engañar de esa manera con 3 o 4 simples eslogans y que en definitiva la casta termine estando enquistada. Y el ejemplo que vos diste, Alejandro, es claro. El único que en definitiva puedo mostrar lo que son lo bueno de la casta es Adorni, que
tendría que demostrar cómo hizo para gastar 2 millones de dólares en un año y medio. Bueno, no lo está haciendo. Yo hago la última del contexto nacional, digamos, en función un poco de lo que venimos hablando. Se me vienen dos frases, posiciones de Perón respecto al pueblo, ¿no? Perón nos decía, tenga fe en el pueblo, y hay otra frase que siempre dio vuelta alrededor del peronismo que tiene que ver con que los pueblos no se equivocan o los pueblos no se suicidan. ¿Estamos de acuerdo con esa frase? ¿Creemos que es así? Yo sí, creo que es así. Creo que los pueblos no se suicidan. Pero cuando habla por ahí de no equivocarse, porque también quizás nosotros nos hemos equivocado como gobierno. Yo por ahí analizo el gobierno de Alberto Fernández y lo analizo desde distintas ópticas. Lo que pasa es que le han pegado tanto a ese gobierno. Sí. Y por ahí te dan ganas de defenderlo. Te van a dar un abrazo ¿Pero por qué? de piedad. ¿Por qué? Porque ningún otro gobierno tuvo el 50% de su mandato con una pandemia. Nos hemos olvidado, de golpe nos hemos olvidado de la pandemia, de lo que significó la pandemia, pero imagínense lo que significó la pandemia para los que tenían que gobernar. La sequía. Después vino la sequía y después vino la guerra. Sí. Todo viene en contra. Pero estoy hablando de la pandemia. Aún en la pandemia, contra los 2 primeros años de Milei, se cerraron menos comercios, pymes e industria. En la pandemia se cerró menos que en estos 2 años de gobierno. Uh-huh. Entonces, habrá cosas que estuvieron mal, pero ¿sabes qué creo yo? Fundamentalmente donde no se puede volver a equivocar. Por eso, por ahí la frase de Perón. Los gobiernos tienen que tener claro para quién gobiernan, tienen que tener claro que una vez que ganaste, tiene que estar las diferencias, pero nunca por encima del interés del pueblo, porque el general también decía que uno gobierna solamente el interés del pueblo y de lo que el pueblo quiere, uh-huh. ¿No? Bueno, entonces, aquel 2019 que dijo, volvemos para ser mejores, lo tenemos que llevar a la realidad, realmente a la realidad. Pero para ser mejores hay que tener unidad de concepción, unidad de acción, empatía, amor por el prójimo y poder los dirigentes en definitiva sentarse en una mesa, debatir, sacar el mejor programa y después ofrecérselo a la sociedad. No ir a expresar sus diferencias cuando están gobernando, porque ahí el pueblo los está mirando para ver cómo le solucionan los problemas, que es lo único que le interesa en definitiva. Que vos le soluciones los problemas, no los problemas tuyos, no los problemas de los políticos, no los problemas que en definitiva por ahí se inventan y se plantean para llevar a la opinión pública a otra situación. Bueno, ahí hablaste de dirigentes sentados alrededor de una mesa, ¿no? Vamos a meter un poquito en el contexto provincial. Hay hoy en día a nivel provincial, oficialismo, oposición, no importa, digo, ¿encuentran ustedes como dirigentes mesas en donde se puedan estar discutiendo estas salidas o soluciones para el pueblo? Está pobre. Está pobre la copa. Vemos algunas cosas que son muy pobres, ¿no? Creo que por algún lado nosotros precisamente y en esto me pongo en lo que a uno por ahí más lo atañe. Nosotros precisamente venimos planteando esta situación, la venimos planteando de hace rato dentro del Partido Justicialista, porque el Partido Justicialista sin dudas ha sido el protagonista de la política de San Luis, ha sido el peronismo el que ha hecho todas las transformaciones que hoy están a la vista en la provincia. No solamente en la provincia, porque un poco de lo que decía Eduardo recién, Perón también decía que la única verdad es la realidad. Y si uno se pone a mirar, y si cualquier vecino se puede mirar, ¿cuándo fue que pudo comprarse en los últimos años el terrenito, hacer la ampliación de la casita, el autito, la heladera, el lavarropa, el microondas, las vacaciones?
fueron los gobiernos peronistas. Entonces, nosotros tenemos un eslogan, pero que es verdad, no es nada más que un eslogan, que los años más felices siempre fueron peronistas. Precisamente por esto, precisamente porque el peronismo, la patria es el territorio, es la bandera, es todo lo que conocemos, pero también fundamentalmente es la gente. La patria es el pueblo. Cuando uno dice tenemos que pensar en la patria, primero la patria, cuando el peronismo dice primero la patria, primero el pueblo. Entonces, las políticas de la provincia de San Luis siempre fueron en ese sentido. Y efectivamente, eso nos permitió a nosotros tener un modelo que San Luis lo ha perdido, un modelo que realmente nos destacaba en el contexto nacional. Bueno, el Partido Justicialista se fue alejando progresivamente por errores, por discusiones internas, por divisiones, por muchas cuestiones que el mismo electorado fue señalando que no le gustaban, nosotros también. ¿Está incluido en esos errores y en ese desgaste en los personalismos? Obviamente, de que por eso todo dependía de una o dos personas, porque me acuerdo cuando yo le preguntaba a algunos dirigentes, como periodista, ¿no? A algunos dirigentes de Villa Mercedes del Potaché, le digo, ¿quién va a seguir, quién pinta para candidato a concejal, a diputado, intendente? No sé, eso lo decide en San Luis la conducción, ¿no es cierto? Como que había una entidad divina allá en San Luis, ¿no es cierto? Que hay dos, nosotros estamos permanentemente, volvemos de vuelta a lo mismo, este modelo del enfrentamiento, de la división, de la grieta. Cuando San Luis estuvo unida, San Luis fue una provincia exitosa. Y las divisiones comenzaron de a una. En el caso nuestro, yo me acuerdo cuando Claudio Poggi transitaba la mitad de su primer gobierno, aparece Alberto, es gobernador, desde el programa Planeta Cilium, criticando con una dureza enorme a la gestión de Claudio Poggi, fue erosionando, fue cuestionando, hasta lograr finalmente desplazarlo de la gobernación, pelearse con Poggi, el Partido Justicialista. Se sufrió una sangría importante con la ida de Poggi del Partido Justicialista. Después Alberto se peleó con su hermano Adolfo, otra sangría también importante. Lo echaron al Adolfo, después lo echaron a Merlo, lo echaron a Oraldo Brito antes, lo echaron a cada compañero que planteaba una discusión distinta adentro del Partido Justicialista. Esto no es gratis. Esto no es gratis. Y finalmente, hace ya más de un año atrás, cuando nosotros perdimos luego de perder la elección provincial, nuestro candidato era el Gato Fernández, nosotros planteamos, que ya estaba clarísimo que el Partido Justicialista tenía la obligación de hacerse una autocrítica, de reconocer errores, de cambiar el rumbo, de hacer una gran amnistía para que volvieran todas las compañeras y compañeros que por cualquier motivo se habían alejado del partido, y democratizar al Partido Justicialista, llamando a una elección donde todos tuvieran posibilidad de participar. Bueno, no nos escucharon en casi nada, nos escucharon en una sola cosa. La autocrítica no se hizo, la amnistía tampoco se hizo, no se hizo ninguna de esas. Nos escucharon a medias en una sola cosa: llamaron a elecciones. Pero junto con el llamado a elecciones, también impusieron de que Maxi Frontera no podía participar. Claro. Bueno, entonces uno dice, muchachos, esto es la gota que colma el vaso. Nosotros no nos podemos quedar a seguir legitimando esta cuestión. Y ahí creo que se termina de, lamentablemente, desunir la provincia. Bueno, creo que Maxi en ese, y ya hablaremos de Maxi seguramente más adelante, pero creo que Maxi en eso viene predicando como un ejemplo absolutamente distinto. Un tipo que trabaja permanentemente por la unidad,
permanentemente por la unidad, por la integración de todos los sectores, respetuoso de todas las expresiones políticas, respetuoso de todos los sectores de la sociedad civil. Bueno, creo que hoy el camino de la provincia es la unidad. Está lejísimo de lograrse. Está lejísimo porque lo que vemos nada más son expresiones de protagonismo. De protagonismo, digo, lo vemos en lo que hemos venido viendo estos últimos días, Está las bien, expresiones pero de Adolfo. ahí les planteo, ¿no es cierto? Como título está bueno, la unidad. Ahora yo creo que habría que agregarle, en mi humilde opinión, la unidad con los que quieren una unidad de verdad. Porque si yo planteo acá, por ejemplo, bueno, acá yo voy a proponer que los 5 que estamos acá nos unamos, siempre y cuando yo sea el conductor, yo sea el que dice hacia dónde vamos, mientras yo sea el que diga quién puede estar y quién no. Es una unidad trucha, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la verdad de la milanesa, para hablar en criollo, de la unidad que estamos necesitando? Porque coincido plenamente, Luis, con vos, y coincido plenamente con Eduardo Monarriz en cuanto a la importancia de la unidad de aquellos que no compartimos lo que está pasando en la Argentina o en la realidad, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la unidad y con quiénes hay que hacerla? Bueno, nosotros siempre... Agrego esto, porque pareciera... desde el PJ, ¿no es cierto?, con Alberto Rodríguez Sá, con Adolfo, ¿no es cierto?, convocan a una supuesta unidad siempre y cuando nosotros, lo voy a poner con nombre y apellido lo que estoy diciendo, para que no queden a esto sin pelo en la lengua, ¿no es cierto? Alberto Rodríguez Sá, la unidad que del PJ, siempre y cuando queden afuera fulano y mengano y yo sea el que conduce y ponga a los dirigentes. Mirá, en el peronismo siempre ha habido un tema que es, tiene que haber unidad de concepción. Sin unidad de concepción no puede haber unidad de acción. Unidad de concepción, para que todos nos entendamos, es pensamos medianamente lo mismo ideológicamente y en el plano no solo de las ideas, sino de los programas concretos de gobierno. Entonces, una vez que vos tenés resuelta ese tipo de unidad, podés pasar a la acción. Si no, no lo podés hacer. Es lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. No hubo unidad de concepción. Hubo una unidad para ganar una elección. No sirve. Ganemos, después vemos. Entonces, estos temas se tienen que resolver. Y esos temas se resuelven dialogando, se resuelven con autocrítica, se resuelve entendiendo lo que la sociedad demanda en este momento. No hace 40 años. Con buena voluntad. Y con buena voluntad, pero... Con voluntad de arribar a ese consenso. Pero fíjate un tema, que el Seba dice, ¿hay mesas de debate? Yo quisiera decir un tema que va a demostrar de alguna manera, pero ya saliendo de lo partidario, yendo al conjunto, decir, en teoría, en la provincia de San Luis se ha planteado un proyecto de reforma constitucional. Las reformas de las constituciones se dan una vez cada 40, 50 años. Entonces, claramente debe ser un tema donde toda la sociedad debería conocer, pero fundamentalmente todos los actores y partidos políticos tienen que estar debatiendo la reforma de la Constitución, que nada más y nada menos que es la que arma las reglas de juego de una sociedad. Reglamento. Entonces yo digo, ¿se debatió? ¿Se habló con todos los partidos políticos? ¿Hay dirigentes políticos que han podido hacer algún tipo de aporte? Bueno, mira, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actual, el doctor Horacio Rosati, fue el miembro
de la comisión de redacción de la reforma de 1994 nacional, unos tipos más importantes en esa reforma. Hace poco le preguntan, ¿usted considera que es importante reformar la Constitución? No, lo importante es cumplirla. Lo importante es cumplir las constituciones. Entonces yo me pregunto, ¿estamos cumpliendo la Constitución provincial como para decir, vamos a reformar la Constitución? ¿Cuáles son los temas que el conjunto de los actores, de los partidos políticos, de las asociaciones, de todos los sectores de la sociedad civil pueden aportar a una reforma constitucional? Entonces yo digo, me plantean una reforma de la Constitución que parece que estuviera acotada a los temas electorales. Que si el gobernador puede reelegirse, si 2 veces, que nunca más, que... Yo digo, ¿seguro que eso es lo que nos está demandando la sociedad? ¿Seguro que la sociedad está pensando en eso o está pensando en otros temas? Bueno, esto es lo que vos preguntaste, Seba. No hay debate político, no hay lo que necesitamos para salir adelante. Luisito dijo muy bien, durante muchísimos años, San Luis no es que tuviera una unidad monolítica, sino lo que tenía era que no había grieta en la provincia de San Luis. Había distintas posiciones, había distintas luchas políticas, pero no la grieta que hay hoy. No la grieta donde hay un abismo de un lado y del otro, y acá un abismo y no hay forma. Bueno, así no se construyen las sociedades. Así no salen adelante las sociedades. Tampoco reformando una constitución después de 40 años, porque la última reforma fue en el año 87, de la cual no nos podemos olvidar, Alejandro, que salió la reelección indefinida de Adolfo. Entonces, cuando se abren los procesos constituyentes, vos sabés cómo empezar, pero no cómo terminar. Porque las constituyentes, las convenciones constituyentes, son soberanas. Más allá de lo que diga el papel de la ley, son soberanas. Entonces, a mí me encantaría que hubiera una gran discusión, un gran debate político para reformar la Constitución, si es que hiciera falta. Pero son las reglas de juego, no solo de la democracia, sino de la sociedad. Da la impresión, perdón, que un poco lo que decía el Ale recién, creo yo, de que está difícil, digamos, que se sienten a la mesa porque inmediatamente empiezan las condiciones. Bueno, yo voy a la mesa, pero tal cosa. Pero si no está este, si no está esto otro, digamos, o sea... Por la grieta, Seba. Claro. Es la grieta. No le interesa el pueblo, en definitiva. Lo que interesa son los intereses sectoriales, en el mejor de los casos. Nosotros tenemos que estar muy por encima de eso. Porque el pueblo está sufriendo. El pueblo está en una situación muy compleja. Muy compleja. Más allá de lo que digan los medios, más allá de lo que diga Milei, más allá de lo que diga el gobernador o el intendente. La verdad es que la situación es muy compleja. Solo pensemos que hay más de 6 millones de personas que no pueden pagar la tarjeta de crédito, no pueden pagar los préstamos en los bancos y los están devastando. Porque los intereses son superiores al 150-200% cuando el gobierno nacional nos dice que la inflación es del 2% mensual. Entonces, algo no está bien en esta sociedad. Porque por un lado lo tenés tú, Senegal, desregulando todo, entre ellos los intereses de los bancos, se manejan como quieren, gracias a la desregulación de aquel famoso DNU. Y por otro lado tenés la sociedad que no llega al día 10, al día 15. Y la gente está ahí porque siempre hay que comentar esto, ¿no? No es malo endeudarse, ¿no es cierto? Ahora, si yo me endeudo para cambiar el auto, para disfrutar las vacaciones, ¿no es cierto? Está bien. Ahora están cortando las tarjetas de crédito y generando una bola de intereses a partir de deuda de tarjetas que primero empezaron los primeros meses pagando el mínimo y después ya no lo pudieron pagar más porque se hace una bola de nieve y encima endeudamiento para comer.
Sí, el grueso endeudamiento sale de- para comprarle las zapatillas a los chicos para poder mandar, empiece el año la escuela. Y ya ni eso están pudiendo pagar. Lo que pasa es que vos antes te endeudabas para construir una habitación más en tu casa. Claro. ¿Te das cuenta? O comprar un plasma. Claro, pero no para comprarle comida o para poder comprar y guardar polvo para empezar las clases, que fue lo que Y que lo lo que primero fue eso, el espanto, el horror de en la gente endeudarnos para comprar la comida. Después ya no se pudo pagar ni siquiera esa deuda de la tarjeta que se usaba a comprar comida. Es que no se puede pagar. ¿Por qué no se puede pagar? Porque desde diciembre de 2023 a la fecha, el salario promedio de los argentinos perdió en poder adquisitivo el 100%. El que ganaba 100 pesos en diciembre del 23, hoy gana 50. Esta es la realidad de lo que pasa cuando vos decís que estás controlando la inflación. Está llevando a una recesión absoluta. Y la recesión se nota en esto, en que como no tenés poder adquisitivo, no podés darle de comer a los chicos, vas al supermercado con la tarjeta, comprar la comida, después no le podés pagar y después el banco te clava el 200% anual de interés. Entonces, es una bola de nieve imposible de parar. Ahora, ¿qué está pasando? Fundamentalmente en el sector público. Los empleados públicos se están quedando sin salario. Sin salario. ¿Vos sabés lo que es un empleado que tiene que laburar los 30 días y sabe que cuando llegue a fin de mes ya tiene embargado el sueldo en el 80, el 90%? En contra de lo que dicen todas las leyes argentinas. Porque a vos te tenían que hacer un juicio y solamente te podrían embargar el 20%. Pero como hoy, gracias a la desregulación, gracias a la fintech, gracias al comercio electrónico, gracias a que vos haces clic y no sabes qué hiciste, vos firmaste con el clic cuando sacaste el préstamo, que en definitiva autorizaba al banco a debitarte tu salario. Entonces el salario, el gobierno deposita, no llega al piso, sino que acá el banco ya te lo sacó. ¿Se entiende? O sea, hay gente que está cobrando el 20% de su salario mensual. Entonces, estos son los temas, Seba, que hay que debatir. Hay que debatir cómo resolvemos estos problemas, cómo se recompone el salario real, porque en definitiva, si vos perdiste el 100%, no hay salida. Claro, No hay salida. Para el que se endeudó no hay salida. Digo, cuando uno periodísticamente intenta decidir de qué tema hablamos de que a la gente no le está alcanzando la plata o nos ponemos a hablar de la pelea y si se arregla el Adolfo y se comen un locro con el Alberto. ¿Le importa eso a la gente? Bueno, es que hoy en está, día el problema es... Ahí está lo que planteaba recién Eduardo. Por ahí la clase política está en una discusión absolutamente distinta a lo que está a lo que realmente está necesitando la gente. También es importante que la gente se involucre de alguna manera en la participación de este tipo de discusiones, porque si no pareciera que son dos extremos. Por un lado, digo, la política, por otro lado la gente, como que nunca se conectaran, y realmente es necesario una participación de todos. Sí, este modelo de combatir la inflación, digo, que ha aplicado Milei, esta recesión brutal, obviamente termina generando estas consecuencias, ¿no? Pero estas consecuencias, un control, entre comillas, un control de la inflación, porque la gente no tiene un peso para salir a comprar absolutamente nada. Entonces esto es lo mismo que matar al paciente para que no tenga más fiebre. Una solución... Sí, claro, no va a tener más fiebre, pero bueno, las consecuencias son estas. Entonces, claro, entonces esto es lo que está pasando realmente, sí, es correcto. Ahora, bueno, yo creo que hay un sector de la política que me parece que está mirando las cosas distintas, ¿no? Sí, nosotros hoy asistimos a estas cosas. Adolfo, el locro, esto, que es que medio, digo, no quiero hablar mucho de Adolfo, pero Adolfo fue el que contribuyó para que Poggi ganara la elección. Adolfo, en su afán de hacerlo perder a su hermano Alberto la elección,
le prestó los votos que le hacía falta a Poggi para que Poggi ganara la elección. Y entonces hoy Adolfo no puede salir a diferenciarse de esta manera, señalar, a cuestionar, como si él no tuviera nada que ver, él es parte de esta coalición. Y hoy Adolfo agarra, se saca la responsabilidad encima y señala a todo el mundo, y luego de haber sido aliado de Macri, de ser el primero que le trajo a cenar a su casa a la vicepresidenta Villarruel, haber todo hecho las piruetas que ha dado, hoy se asume en ser, digamos, la prenda de unidad, el referente de la unidad del peronismo. No es serio, no es serio eso, no es serio lo que por ahí muchos dirigentes están planteando, muy alejados de lo que realmente el electorado, la comunidad está esperando que se discuta, que se hable, que se resuelva. Y ante eso, te pregunto, y les pregunto, ¿no es cierto?, puntualmente, vos hiciste una referencia, está la figura, porque ahí donde creo, Seba, que sería interesante entrarnos, ¿no?, en la figura de Maxi Frontera, que por cierto, vos lo dijiste, Luis, y creo que lo corroboramos todo, una persona que se maneja con prudencia, lo hemos tenido hace pocos días acá, y tratamos de sacarle algunos puntos, algunas cuestiones, ¿no es cierto?, con la coyuntura, y lo vimos muy mesurado, como diciendo, acá hay que mantener la calma, la tranquilidad, el equilibrio. ¿Qué está representando hoy Maxi Frontera de cara al futuro? Es que Maxi ha tenido esa actitud siempre ha sido muy respetuoso y muy sensato, más que coherente, sensato y coherente, pero sensato. Porque desde un primer momento tuvo claro cuál era el papel que le habían encargado los mercedinos. Los mercedinos lo eligieron a Maxi Frontera para cuidar a Villa Mercedes, no para que le declarara la guerra al gobierno de la provincia, ni para que se dedicara a la municipalidad, a hacer política. No, creo que Maxi en ese sentido ha sido muy sensato siempre, y siempre ha tenido una actitud muy respetuosa con todos los sectores. Por ejemplo, nosotros, nuestro candidato a gobernador fue el Gato Fernández, y trabajamos para que el Gato Fernández fuera gobernador. La elección la ganó Claudio Poggi, y nosotros hemos sido muy respetuosos de esa cuestión, y tenemos una relación de buenos modales democráticos, que es lo que realmente corresponde. Nosotros queremos que nos respeten, porque en Villa Mercedes el electorado lo eligió a Maxi Frontera para que fuera el intendente. Queremos que nos respeten, y para eso nosotros también tenemos que saber respetar a los demás. Con el gobernador de la provincia tenemos una relación respetuosa, de convivencia democrática, de colaboración, porque hay que integrarse y colaborar para resolver los problemas en común, para resolver los problemas que tiene la comunidad, porque en el tironeo nadie sale beneficiado. Y de hecho, ha dado resultados. A algunos no les gusta, algunos lo entienden, otros no lo entienden. Algunos pretenden otra cosa. Por ahí es más fácil, el que no tiene la responsabilidad de gobernar, el que no tiene la responsabilidad de dar respuesta y de llevarle solución todos los días a los vecinos, tiene la facilidad de opinar con otra tranquilidad, con mucha más facilidad. Pero el que está de este lado del mostrador, que es el que tiene que encontrar las soluciones, tiene que ser prudente. Creo que, en eso Maxi ha demostrado una convivencia muy respetuosa con el gobierno de la provincia. El gobierno provincial ha tenido esa misma actitud con nosotros. Y hoy muchos preguntan, y acá me voy a meter en otro ahora baile. Y hoy muchos preguntan, hoy le preguntan en la calle, a medida que se acercan las próximas elecciones, y que un poco todo esto, ¿no?, que la gente está descreída de todo, está desilusionada de todo lo que ha conocido, porque en definitiva la gente votó por un cambio
esperando mejores soluciones, y las soluciones tampoco vinieron, y en la mayoría de los casos la gente sabe que se equivocó, o que lo que eligió no dio resultado. Entonces hay una sensación de desilusión, y empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Maxi es un tipo que tiene una gestión realmente muy cercana a la gente, un tipo que está permanentemente en contacto con el vecino, con la realidad, con cada una de las situaciones, con cada uno de los sectores de la comunidad, de la industria, del campo, del comercio, de la calle, del vecino, de la vecinal, del club, de todos, absolutamente. Y que ha tenido un crecimiento político que lo reconoce toda la provincia. En toda la provincia miran el tema de Villa Mercedes, que en Villa Mercedes hay un dirigente, un emergente, que se va proyectando hacia adelante, y que la gran pregunta hoy en todos lados es: ¿qué va a hacer Maxi Frontera? Todo el mundo te pregunta lo mismo. Bueno, yo te digo qué va a hacer Maxi Frontera por ahora, el día martes. Maxi Frontera el día martes se va a parar en la cancha con un partido propio, asumiendo la presidencia del MUP, lo cual no es poca cosa, porque significa... ¿Qué significa la sigla MUP? Dice mucho. Movimiento de Unidad Provincial. Movimiento de Unidad Provincial. No dice Movimiento de Unidad Mercedino. No. Ya es provincial. Es un partido provincial, hoy lo que Maxi, va a asumir es la conducción del MUP, formalmente la conducción, la presidencia del MUP. Y el MUP tiene esta característica, que es la misma característica que ha mostrado Maxi Frontera en Villa Mercedes, que es trabajar por la unidad, trabajar por el respeto, trabajar por la integración, integrar absolutamente todo. ¿Qué sector? ¿Cuál sector de las instituciones, de la economía, de la política, de lo que se te ocurra, no ha tenido la facilidad de poder tener una cercanía absolutamente respetuosa con la municipalidad? Maxi es un tipo que ha trabajado permanentemente para esto, para unir a Villa Mercedes. Por ahí el eslogan, cuando arrancamos, que decíamos primero Villa Mercedes, tenía que ver con esto, ¿no? Y es unir a Villa Mercedes, y Villa Mercedes fuerte a partir de la unidad, a partir del diálogo, a partir de la construcción, de la colaboración mutua de todos los sectores. Creo que Maxi representa eso. Y el partido provincial también aspira a representar eso. Yo lo he visto mucho en la gestión, ¿no es cierto? Porque una primera lectura, por ahí cuando nos consultan periodistas de otros lugares de la provincia, casualmente hablaba con el gente de Infomerlo hace unos pocos días a la tarde, y me preguntaban, porque justamente ratificando lo que vos decís, y esto es sincero y honesto lo que voy a decir, la provincia en general, en esta situación, esta coyuntura tan especial, tan compleja, difícil, está mirando para el lado de Villa Mercedes. Entonces, el periodista le empiezan a preguntar, ¿y cómo está jugando? Y yo lo único que le digo, yo tengo la percepción de que Maximiliano Germán Frontera ha elegido por ahora gestión como forma de hacer política. ¿Cuál es mis actitudes políticas? Gestionar, estar con la gente. Y ratificando lo que vos decís, Luis, he visto a gente de instituciones, llámese comercio, de pymes, del deporte, de la cultura, que nunca me imaginé que iban a estar en un acto institucional en el Salón Azul de la Municipalidad y con una participación activa. Eso es, creo yo, más allá de los errores que pudo haber cometido, por supuesto, como en toda actividad humana,
entre los aciertos de Maxi Frontera en su gestión es haber sumado a participar a gente que vos no te hubieses imaginado en Villa Mercedes participando. Bueno, ayer de hecho, ayer vinieron acá el Facu Fernández y Emma González de Techo Social, que es una política que, digamos, que se venía, una acción social que se venía realizando y que se institucionalizó en el marco de este, digamos, de este espacio que es Techo Social, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que hoy la política pasa por generar las condiciones de respeto para que se favorezca la participación. La participación, de hecho, en el MUP, la mayor parte de los integrantes del MUP es gente que viene de distintas actividades que no son tradicionales de la política, digo, gente, inclusive que digo, hay gente que viene de otros partidos políticos, que ha pertenecido a otros sectores de la política, comerciantes, industriales, docentes, trabajadores. Bueno, hay que salir por ahí de del me gustaría, digo, y entender que hoy los espacios que hay que generar son espacios para todos, donde todos se sientan respetados. Y creo que es eso un poco lo que Maxi ha generado permanentemente, ¿no? Una actitud de respeto hacia todos los sectores de la comunidad, y bueno, y la comunidad lo valora y por eso vos decís desde la provincia, en la provincia te preguntan cuando uno habla o anda por, che, ¿qué Maxi? Bueno, sí, porque es un emergente, claramente es un emergente de la política, un hombre joven, y que bueno, y que seguramente tiene muchísimo para aportar a la política provincial en los próximos años, y que seguramente la política provincial le tiene reservado un papel muy importante en los próximos años. Eduardo, ¿cuál es tu opinión? No como adivino, ni que tengas la bola de cristal, ni nada por el estilo, ¿no? Pero a partir de tu vasta experiencia en las lides políticas, ¿cómo imaginás lo inmediato en lo político a partir de que la gente tenga una esperanza, una expectativa, ¿no es cierto? Porque ¿cómo sigue esto? Mira, haciendo una reflexión sobre lo que veníamos hablando, creo que uno de los grandes logros del Maxi es precisamente haber evitado la grieta en Mercedes. A algunos les puede gustar, a otros no, es cierto, pero creo que es un acierto, sobre todo en el contexto social que se vive. Entonces, fíjate, vos nombraste Infomerlo, de allá de la localidad de Merlo. Bueno, la localidad de Merlo vive crispada, tiene una división tremenda. Terrible. Por distintos la gente de bien y el surdaje. No, pero por distintos motivos. Porque aparte también se da hay un intendente interino, no tiene ningún tipo de poder, no tiene representación real. Entonces, bueno, y ahí se nota la grieta. El Mercedes no. El Mercedes en general, ese es el gran logro, me parece a mí, que aún en situaciones difíciles, aún con gente pensando distinto, pero con el respeto y la consideración que se merecen, se puede lograr esta paz, digamos, desde el punto de vista social, político y demás. Vos, Eva, dijiste algo sobre el tema de que habían venido los de Techo Social, ¿no? Y yo vi un poco en las redes que hubo un poco de crítica sobre eso. Hubo un poco de crítica. Debo decir, pero hay que comprender los momentos. Hay que tener empatía. No se está haciendo política. Se está tratando de resolver algunos temas urgentes. Que vos no podés hacer una licitación, llamar a una empresa para poner... Entonces, ese tipo de situaciones hay que mirarlas con esa calidad, con esa empatía que necesitamos en estos momentos difíciles. Es decir, a gente que se le cae el techo,
por un viento, por una lluvia fuerte, por lo que fuere, porque ya estaba en malas condiciones, y que vos en 2, 3, 4 días le puedas resolver esa problemática, es muy importante. Esto en nuestro vocabulario se llama justicia social también. Tratar de que en definitiva puedan tener un mínimo de vida digna. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos comprender eso? Ahora, fíjate vos, porque por ahí hay crítica y demás, ¿no? Pero esto es una actividad, te diría, no quiero hacerlo partidario, pero es típico del peronismo. Tal cual. Ahora, este tipo de programas ya se hacían antes. ¿O no se acuerdan que el vicegobernador Carlos Ponce tenía una brigada especial del plan de inclusión que hacía techo, que precisamente resolvía estos problemas urgentes, estos problemas que no pueden esperar, que es el techo, no pueden esperar, junto a la comida, porque no puede vivir sin techo en una casa. Bueno, y al mismo tiempo podés juntarte con los industriales, los comerciantes, bueno, yo por eso digo, hay que evitar en estos momentos, en esta realidad económica y social que vive la Argentina, tratar de que la crispación sea la menor, tratar de que no haya grieta y tratar de ver cómo vamos saliendo de la coyuntura. De esto se trata gobernar también. Yo siempre digo que gobernar es muy, muy difícil. Tremendo. Ahora, gobernar bien es dificilísimo. Tal cual. Sí. Dificilísimo. Y criticar cuando no Es muy gobernar fácil. es facilísimo. Todos los que están en la oposición tienen todas las respuestas. Tienen toda la solución a todos los problemas y lo saben hacer. Les da el gobierno y lo único que tienen es excusas. Excusas porque en realidad no sabían ni cómo hacerlo, solo querían llegar y no pueden resolver ningún problema. Es como el perro que persigue al auto Exacto. mordiendo la goma y cuando el auto para, el perro no sabe qué hacer. No sabe. Sí, digamos, considerando también, digo, volviendo un poco a la figura de Maxi y a la trayectoria que ha tenido en el municipio, digo, también o sea, le tocó siempre bailar con la más fea, digamos, o sea, desde el momento cero, pandemia, fallece su compañera Vero Bailone, y ahora le toca un contexto, digamos, el tormentón y las piedras, granizo, piedras la calle Agosta. y ahora, digo, le toca también un contexto en donde también, digo, o sea, él viene de un espacio político a nivel municipal, tiene un acercamiento con el gobernador de la provincia, digamos, que al inicio no era tal, digo, podemos decir que venían de dos lugares distintos, con una presidencia nacional que es de otro palo también, ¿no? O sea, le toca gobernar en donde las tres órbitas estaban de alguna manera representadas por distintos sectores, digo, y así todo se garantizan cuestiones, digamos, y de repente vemos cuestiones que vos decís, Mirá, ¿cómo más, lo hacen, digamos? O sea, bueno, asfalto, se compran unidades, se asiste a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Una de las virtudes, además de la personalidad, de lo que le pone Maxi a la gestión, ¿no? De esta cercanía con la gente y de esta facilidad que le pone Maxi al vínculo con la comunidad, una de las virtudes de la gestión municipal ha sido la administración, su administración económica, que realmente ha sido muy prolija, que le ha permitido en todo momento tener superávit, no contraer deuda y asimismo poder prestar los servicios municipales y continuar haciendo obra pública. Pero aún más todavía, desde la asunción del gobierno de Milei, la coparticipación provincial y municipal ha venido disminuyendo hasta prácticamente el 50%. Tremendo. Eso es un golpe tremendo para la economía municipal. Esa es la recesión. Claro, y no solamente eso, sino también obviamente, la caída de la recaudación propia. La gente, si vos no tenés para pagar la luz, lo primero que deja de pagar es la municipalidad y obra sanitaria. Entonces, esa es la realidad económica de la municipalidad desde hace ya prácticamente 2 años, ¿no es cierto?, que viene con una situación difícil. Y a pesar de eso, la gestión municipal no ha dejado de tener
la misma presencia en la calle, estar presente en todas las necesidades de la comunidad, es estar presente en las necesidades de la comunidad, en la necesidad de esa mamá que tiene dos hijos discapacitados y que se le voló el techo y que está sola frente a la vida, y de que por ahí la comunidad, ¿qué es esto que Eduardito decía? Que por ahí hay sectores de la comunidad que no entienden por qué la municipalidad tiene que acudir. No va a hacerle una casa de lujo, va a ponerle un techo para que no se moje. No es ir a remodelarle la casa, es ir a ponerle un techo para que esa familia indefensa, absolutamente indefensa, no se moje. Entonces, bueno, hay que entenderlo, hay que tener un mínimo de empatía, que por ahí estas críticas que enojan por ahí. Fíjate vos, una sociedad que por ahí comprende que, por ejemplo, Mercado Libre, Galperín, esté subsidiado. Claro. O que comprende, o no sé, pero que dice, bueno, tuvieron que votar la zona fría porque gastaba mucho dinero en subsidio del Estado. Y en la misma ley, se condonaron 1.800 millones de dólares para las empresas de Edenor y Edesur, empresas de energía. ¿Qué significa 1.800 millones de dólares? ¿Saben qué significa? Un presupuesto y medio de la provincia de San Luis. Completo. O sea, 1 año y medio completo de gastos, de todo. Eso se condonó A una empresa. a 2 empresas en realidad. El mismo día que le eliminaron la zona fría, o sea, el subsidio al gas para lugares como Villa Mercedes, que es uno de los lugares más fríos del país, para que no lo tengan más. Y la gente, me pregunto, ¿no? Más allá que tengo mi pensamiento, pero les pregunto, el ciudadano común, el vecino tuyo, el kiosquero de tu barrio, el verdulero de tu barrio, el que te carga nafta, ¿hace ese análisis? ¿Está enterado? ¿Está informado que en la misma sesión, en la misma ley? No, Alejandro, se encargaron los medios de comunicación de que no se supiera. Claro. Nunca se habló del tema de esa condonación de deuda, pero tampoco se habla de los más de 1.000 millones de dólares anuales que tiene el subsidio Galperín por una ley del peronismo que se llama de promoción de la economía del conocimiento, de la industria de la economía del conocimiento. La quita de las retenciones. La quita de retenciones a los sectores exportadores el año pasado. Bueno, y así sucesivamente. Pero no digo que esté ni bien ni mal. Estoy diciendo que en definitiva parecería en algún punto que se comprende mejor los subsidios para Mercado Libre que para poder hacer un techo social para alguien que no. La manipulación tiene. mediática hace que existan estos razonamientos, y obviamente que existe la manipulación, porque es cierto lo que dice Eduardo. Molesta por ahí que a una familia absolutamente desprotegida, indefensa, se le gasten unas chapas en hacer un techo, nada más que un techo digno, y no molesta, digo, que se le condonen 1.800 millones de dólares a empresas superpoderosas, o que por ejemplo, que se le disminuya los aranceles a los autos de lujo, o que se disminuyan los aranceles para las retenciones, para los exportadores. Eso no molesta. Hay cosas que no. Yo veo que gente que por ahí dice, ¿qué opinás del escándalo de las coimas de Carina, de las coimas de la estafa Libra, o del caso Adorni, que por ejemplo es escandaloso, ¿no? Y gente que te dice, no sé, no veo televisión, yo no escucho noticias, no miro. Pero escúchame, ahora no veo noticias, claro. Pero antes vos veías muchas noticias. Claro, exacto. ¿Y hoy qué te pasó que no ves más noticias? Y de ¿viste? última, Entonces, cuando vos le explicás, ¿no sé, como por ejemplo la gente que
no se horroriza cuando el gobierno dice, te nació un hijo con discapacidad y bueno, es un problema tuyo. Sí, sí, y hay claro. gente que lo adhiere eso, Claro, que está de acuerdo. y cuando vos le empezás a plantear lo que te dicen, porque yo siempre digo, estamos ahora en la fase 3, son todos iguales. No me interesa más hablar de política. Pero la semana pasada hablabas de política y defendías esto y el otro y ahora, hoy no me interesa por eso más. Yo digo, creo que volvemos siempre a lo mismo. Creo que la unidad de la comunidad, una comunidad única, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Esa, es una visión clarísima que ha tenido el peronismo toda la vida. Nosotros nos desarrollamos como comunidad, nos desarrollamos juntos, en unidad, en paz, en unidad, en armonía. Creo que por eso volvemos a Maxi, Maxi ha tenido esta actitud permanentemente de unir, de tratar de transmitir armonía en Villa Mercedes, entre todos. Y a pesar de que siempre va a haber agentes externos que intentan ensuciarnos, la cabeza con estas diferencias, nosotros tenemos que pensar en Villa Mercedes, en ver cómo resolver el tema de cada uno de los mercedinos, que son distintos. Las prioridades de uno a veces no son las de otro. El comerciante necesita ver cómo hace para poder vender un poco más y salvar su actividad económica, el industrial cómo hace para no paralizar su planta y no tener que seguir despidiendo gente. Cada uno tiene su problema. Y la señora esa que se le llovió, se le cayó el techo porque no era un techo realmente lo que tenía y que estaba mojándose con sus dos criaturas, tiene otro problema que es absolutamente diferente y que si no aparece el Estado y no aparece el Estado, si no aparece la solidaridad de todos los mercedinos, porque cuando va a la municipalidad lo que va es la solidaridad de todos los mercedinos, no se lo va a resolver nadie. Entonces yo creo que Mercedes tiene que lo ha hecho, creo que Mercedes tiene que ponerse la camiseta de Villa Mercedes y defender Villa Mercedes todos juntos, que es lo que venimos haciendo, y pensar que hay salida, pero esa salida se construye con la participación de todos nos tenemos que involucrar un poquito en ver cómo construimos los caminos, cómo construimos las políticas que nos hacen falta para resolver las necesidades de todos los mercedinos. Déjeme aportar una cosita a lo que venían comentando respecto a los comentarios en las redes, ¿no? Sobre derecho social y demás. Yo creo que las redes son de los intensos, ¿no? Y probablemente, a esa publicación la hayan visto 10.000 personas y son 5, o sea, de esas 10.000, 9.900, probablemente digan, che, qué bueno esto, y siguen de largo, ¿no? Generalmente nadie se frena, sí. Algunos pondrán un aplausito y demás. Y tenés 10 intensos de estos, que están ahí esperando a ver qué pueden decir y tra. Entonces muchas veces, son un termómetro que distorsiona, ¿no? Las sensaciones con las que uno se queda cuando pasa por una publicación de ese y dice, che, mirá, lo están puteando al Maxi porque está poniendo techo. Y no, son 10 intensos que están en el sillón de la casa, que jamás en la vida se van a levantar de ese sillón para ayudar a nadie, y que creen, que es divertido o es gracioso o lo que sea que les pase, hacer ese tipo de comentarios. Que al mismo tiempo nunca contribuyen con nada. Con nada. En ningún espacio. Claramente el que hace ese tipo de comentarios ya uno da por defecto esa persona no aporta nada. Dicho esto, y viendo que se nos acaba el tiempo del programa, me gustaría preguntarle a ambos si a pesar de todo ven el futuro con optimismo, si ven optimismo en el peronismo, y en caso de que la respuesta sea sí, ¿en dónde? Bueno, mirá, todos los que nos dedicamos de una u otra manera a la política, siempre somos optimistas. Siempre pensamos que en definitiva tenemos la posibilidad, la voluntad, las ganas, las ideas, el compañerismo como para sacar adelante la situación. Porque en definitiva la política es esperanza. Siempre es esperanza. Y hay que plantearlo así. Ahora,
eso, la esperanza tiene que estar acompañada por la unidad, por las ideas, por el debate, por la autocrítica, por la unidad de concepción y de acción, montones de cosas que sirven. Pero en definitiva, teniendo claro de que uno, si no trabaja para el pueblo, si no trabaja para mejorar las condiciones, no es un político, es un interesado, es una persona que viene a ser... paracaidista, o de qué manera puede solucionar sus problemas personales o demás, ¿te das cuenta? El que en definitiva se dedica a la política es eso. Y meto un poquito lo que me había preguntado recién Alejandro, que era de cómo se veía en definitiva lo que iba a pasar. Yo creo que a nivel nacional va a volver en definitiva una pelea electoral entre los libertarios y el peronismo. No hay mucho más. Se van a armar dos grandes frentes. Y bueno, y ahí va a decidir el pueblo argentino. Yo siempre me acuerdo de la época de Menem, por ejemplo. Había un gran sector de la población que lo apoyaba, pero el que se caía del tren no lo subía nunca más. Así llegamos a tener el 22% de desocupación. El que se caía del tren no lo alcanzaba más, se quedaba afuera. Entonces llegó un momento en que, claro, casi un cuarto de la población argentina estaba excluida de esos beneficios, de esas políticas supuestas, ¿no? Bueno, me parece que hay mucho de eso hoy. Y que por ahí, ahí está el tema de que los políticos podamos, en definitiva, expresar y que la sociedad nos entienda, nos escuche lo que está pasando, porque tenemos, en definitiva, cierta experiencia como para saber a dónde van, cuál es la política y por qué. Y por qué no hay... ¿Por qué en el gobierno de Milei no es que ellos consideren que están equivocados? Es la política de ellos. Es la política donde cierra con varios millones de personas menos en la Argentina. Estoy absolutamente convencido que va a ser entre esas ideas y las ideas del campo nacional y popular, mucho más que el peronismo, mucho más que... pero se va a resolver así, se va a resolver ahí. No creo que en definitiva esta supuesta posibilidad de que Macri, Bullrich y demás armen algo por fuera de Milei, lo veo difícil todavía, salvo que caiga mucho. Pero en ese caso quizás la opción sea esta, Macri, Bullrich y demás, y Milei ya no esté. Pero que va a ser contra, o en definitiva que va a ser una lucha electoral, donde el peronismo va a estar. Claro, pero tiene que ser... el tema está, Eduardo, analizando y completando lo que vos estás diciendo, también cómo llega el peronismo, porque hoy el peronismo es una caja de víboras, ¿entendés? Que el peronismo, que si es más de izquierda, que si es más de derecha, Cristina que se pelea con Kicillof, el Cuervo Larroque que se pelea con Máximo, los peronistas de Córdoba, el otro Quintela. Yo creo, Alejandro, que es cierto, en una parte de lo que vos decís, es cierto, pero también es cierto de que vuelven a jugar en los grandes actores de los medios de comunicación, porque también profundizan y hablan de eso, obvio, tapando otros temas. Exacto. Obviamente que el peronismo siempre tiene ebullición en sus debates, siempre. Fíjate vos, por ahí nos gusta hacer historia con Luis y demás, pero cuando el peronismo pierde en 1983 la presidencia de la Nación, primera derrota que tiene el peronismo, ¿cuándo se resuelve el problema del liderazgo? 5 años posteriores, cuando se da la interna entre Menem y Cafiero, en el año 88. Tuvo 5 años así el peronismo, a los vaivenes y demás, pero resolvió esa problemática. Quizás el problema ahora es que hay que comprender que hay que darle participación a las nuevas generaciones, que en definitiva no hay que tenerle miedo a las elecciones internas,
que los liderazgos tienen que estar consolidados por apoyo popular, no por apoyo cúpula, no por apoyo de una mesa. Este es el tema. Pero bueno, todo se va a resolver. Lo primero que va a hacer el poder hegemónico va a ser eliminar las PASO, porque justamente lo que quiere es que se pelee todo el peronismo, ¿no es cierto? Y no se elija democráticamente, que sería lo mejor en estas circunstancias. Sí. Sí, Seba, vos preguntabas, ¿hay esperanza? Sí, hay esperanza. Hay esperanza. Creo que siempre hay esperanza, y como decía Eduardo, digo, quienes nos gusta la política, siempre pensamos que bueno, que lo que es necesario se puede lograr. Creo que bueno, insisto en esto, ¿no? Hay que ayudar a la participación, hay que darle paso a las nuevas generaciones. Nosotros somos viejitos ya en el ambiente de la política, y creo que hemos entendido que nuestro mejor aporte es en ayudar y en cuidar a las nuevas generaciones para que puedan avanzar y lograr, digamos, hoy dar la respuesta que está esperando la sociedad. Lo conocido ya lo conocemos, y creo que lo que queda en adelante es acompañar todo lo nuevo que viene, lo que están haciendo, lo que está creciendo, y que bueno, que es la esperanza de los años que vienen, ¿no? Las nuevas generaciones, los más jóvenes. Creo que en definitiva por ese lado se va a terminar construyendo algo distinto, quizás no igual a lo que conocimos en algún momento, pero que seguramente bien orientado va a terminar dando los resultados que esperamos, ¿no? Estamos en una transición absolutamente atípica. Estamos transitando un momento absolutamente atípico de la política. Inédito. Sí, porque lo que hemos visto en estos años no lo imaginamos, nadie lo imaginó, ni lo hemos visto nunca, no lo conoció nunca la política, ni la sociedad tampoco. Entonces, bueno, hoy... es como ya, la pandemia. Exacto, ya se irá reacomodando todo y bueno, y de alguna manera organizándose los nuevos tiempos. Nosotros desde Villa Mercedes trabajando y aportando en lo que está a nuestro alcance, que es lo que yo decía recién. Martes próximo Maxi asume la conducción del MUP. ¿A dónde es el acto? El acto va a ser en un salón, que se llama Baiwan, que es un salón que está en la estación por la Pueyrredón al fondo, y que es un lugar que se ha elegido precisamente para no molestar a la ciudad con movimientos que por ahí entorpecen. Claro, porque si uno dice, bueno, vamos a hacer un encuentro, un acto en el Santa Teresita, bueno, se colapsa el centro, se llena de autos, entorpece, molesta. Por ahí algunos te estacionan en un garaje. Entonces la idea es no molestar a nadie. No molestar a nadie, nos vamos a un lugarcito allá bien lejos para que no le entorpecer absolutamente nada. Y bueno, y ahí haremos, digamos... Vos estás muy cerca de ese armado, de esta movida. Te pregunto, ¿va a haber mística peronista? O sea, el bombo, la marcha... Va a haber mística, va a haber esperanza. Va a haber entusiasmo, va a haber entusiasmo de futuro. Va a haber fundamentalmente una participación muy amplia. Va a haber gente de Villa Mercedes, del interior de la provincia, que vienen muy interesados gente del interior de la provincia, se viene construyendo desde Villa Mercedes. Va a haber dirigentes provinciales, va a haber acompañamiento de gente vinculada también a otros partidos políticos con los cuales uno tiene un diálogo permanente y muy respetuoso, y va a ser fundamentalmente lo que representa el MUP, una convocatoria muy amplia, muy abierta, con un perfil distinto al de los partidos tradicionales o al peronismo que nosotros hemos conocido siempre. El MUP
nosotros proponemos un espacio mucho más abierto. Venimos de un espacio cerrado, venimos de un espacio que no integra, que no suma, Como el Frente que no Amplio deja, de Uruguay. que no deja crecer, que no le da espacio a las nuevas generaciones, que no permite el debate, que no permite la autocrítica, que no permite todo lo que ya vimos. Entonces digo, queremos hacer todo lo contrario. El MUP es eso, es todo lo contrario a lo que hemos conocido en los últimos tiempos. Eduardo, Luis, lo vamos a liberar. Les agradecemos enormemente esta conversación que ha sido larga, más de una hora, casi una hora y media. Larga, pero muy, muy dinámica, entretenida. Nos podremos quedar seguramente bastantes minutos más analizando y hablando. Pedimos unas empanadas y sí, yo diría que sí. Pero bueno, tenemos que cumplir con los tiempos y cerrar. Y además dejar para un próximo programa también, digamos, porque esta es la primera visita de ustedes esperemos varias más. Así que agradecidos por los aportes que han hecho, digamos, por la participación, por el tiempo y bueno, y reiterando nuevamente la invitación a volver a sentarnos acá y seguir conversando, porque bueno, seguramente van a ir surgiendo un montón de interrogantes, un montón de preguntas y un montón de situaciones que son meritorias de analizar. Me gustaría cerrar esta participación y agradeciendo a ambos la invitación y que dándole un dato histórico. Hoy 4 de junio, pero el 4 de junio de 1946 asumía el general Perón por primera vez la presidencia, hace 80 años. En esos largos 80 años al peronismo lo han matado por lo menos 15 veces. Estuvo 18 años proscripto, estuvo Isabel, López Rega, después tuvimos muchísimos problemas y demás. Nunca lo mataron. El peronismo vive en el pueblo argentino, más allá de sus vertientes, más allá de sus dirigentes, más allá de épocas, pero el peronismo es muy difícil matarlo. Está enraizado en el pueblo argentino. El tema es que la dirigencia peronista esté a la altura de los tiempos. Este es el problema de fondo. No es el pueblo, es la dirigencia peronista que tiene que estar a la altura de los tiempos, solucionando los problemas de los tiempos. Por eso, no sirve cuando alguien te quiere traspolar 1945 al 2026. Claro. Hay que ayornarlo, hay que adaptarlo, hay que estar en los tiempos. En aquellas épocas era otra cosa. Bueno, esa es la dirigencia que necesitamos en definitiva para que el peronismo vuelva a cumplir su tarea. Muchas gracias nuevamente, Eduardo, gracias, Luis, y gracias por este cierre que plantea este hermoso desafío. Nos vemos nosotros el lunes que viene, a partir de las 10 de la mañana en Y Ahora, y no se olviden, como decimos siempre, de esta también vamos a salir. Hasta el lunes, chau, chau, chau.